Hola, muy buenas, me presento, mi nombre es Luciano Reynoso, pertenezco a tercero medio A y hoy les voy a hablar, disertar, exponer sobre este librito que tengo acá que dice Inmigrantes y refugiados en Chile y el mundo. Un libro del que vamos a hacer un análisis completo al final de todo esto. Vamos a ver lo que contiene adentro. Un libro que es completamente interesante y muy, pero impresionantemente informativo. Aprendemos mucho de este pequeño libro que tiene tan solo 53 páginas, así que pues nada, vamos a hablar de eso ahora. Bueno, antes de comenzar les voy a dar un pequeño índice, ya que antes de ir netamente a las preguntas quiero que entiendan un poquito de qué estamos hablando. Bueno, como muy descriptivamente dice el título de este texto, dice Inmigrantes y refugiados en Chile y el mundo. Claramente habla de eso. Este librito pequeño es de exactamente 53 páginas, se separa en 7 partes. 7 títulos que hablan de 7 distintas cosas que obviamente están conectadas por un tema en común, que son los inmigrantes y los refugiados. En los primeros 3 títulos hablamos de lo que sucede en Chile y sus inmigrantes. Y en los restantes 4 títulos hablamos, por ejemplo, de lo que sucede con los inmigrantes de México a Estados Unidos, y también hablamos sobre los refugiados. Ya habiéndoles dicho eso, vamos netamente a las preguntas. Racismo moderno. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando nos referimos a este término, es un término más bien problemático. ¿Qué sucede con él? Bueno, cuando nos referimos al racismo moderno ya nos metemos en el ámbito de las supuestas razas puras, donde existe una completa, no completamente actualmente, pero existe una superioridad blanca, o eso se quiere ver o encontrar por parte de este racismo moderno, se le podría decir. ¿Y cómo se observa? Bueno, al principio una persona, cuando se le podría denominar que existe en esa persona, influye el racismo moderno, esa persona lo primero que hace es identificar alguna conducta o inventar, porque eso es lo que hace, inventar alguna conducta sobre el inmigrante. Luego de eso, catalogándolo. Y ahí es cuando se masifica. ¿A qué me refiero con eso? Yo voy a dar un pequeño ejemplo. Yo veo a un haitiano y invento alguna conducta de esta persona. Por ejemplo, no, ellos son flojos, ellos son buenos para las fiestas, ellos son las personas que traen los pleitos y los males a este país, etc. A eso me refiero con inventar algunas conductas que realmente no existen sobre estos personajes que son los inmigrantes. Entonces ahí es cuando se cataloga o se le da una imagen a estos personajes, y cuando se generaliza. ¿Por qué? Porque entre persona y persona dicen, no, acá son flojos, acá no sirven para el trabajo, nos vienen a quitar nuestro puesto como trabajadores acá en Chile, y eso existe con el racismo moderno. Es un efecto como de bola de nieve, una cosa trae la otra. Bueno, ahora pasamos a lo siguiente, ¿qué dice o se refiere? ¿Por qué la economía mejora con la inmigración? ¿Y qué opinan las clases sociales sobre los inmigrantes? Un tema muy interesante. Y también sobre la segunda pregunta, que dice qué opinan las clases sociales sobre los inmigrantes, es algo que se ve mucho en Chile, que catalogan, que ven las distintas clases sociales. ¿Por qué? Porque en Chile lamentablemente el color de piel define muchas cosas. Bueno, vamos con lo que dice, ¿por qué la economía mejora con la migración? Esto es muy simple, se lo voy a dar en términos muy simples. Cuando llega un migrante o llegan migrantes a una sociedad, a una población, o en este caso a una municipalidad o algo, genera un costo. Obviamente, porque llegan, si yo tengo presupuestado a 5 personas y después me salen 10 personas, a corto plazo generan un costo. Pero a largo plazo, ¿qué sucede? Estos personajes generan ingresos, tanto así que recuperan lo que nosotros invertimos, en este caso las municipalidades, las distintas ayudas sociales, se recupera lo que estos personajes inmigrantes gastan, se recupera y más encima ganan. Entonces, como dice exactamente en este libro, dice, la migración incrementa la productividad. Efectivamente, así es.
la incrementa y cada vez va en avance esa productividad, mejor dicho, disculpen. Y también ahora pasamos a qué opinan las clases sociales sobre estos migrantes. Este es un tema muy interesante, ¿eh? Miren, pongan atención. Cuando hablamos de la clase social cómoda, en la clase social alta en este caso, ellos se ven a gusto con la llegada, en cierta parte, con la llegada de estos inmigrantes. ¿Por qué? Porque estos inmigrantes le ofrecen a ellos mano de obra barata, que obviamente les sirve mucho. Ellos dicen, claro, a un chileno le pago 100.000 pesos porque me haga esta mano de obra. Y a un inmigrante le pago 25.000 pesos o 50.000 pesos y me hace lo mismo que el chileno. Por supuesto, para ellos es conveniente, es un negocio, lo ven desde ese punto de vista y lo hacen. Y claro, ¿qué sucede? Eso trae un efecto repercutor en la clase media. ¿Qué pasa con la clase media? La clase media ve con miedo a estos inmigrantes, a esta nueva sociedad que llega a nuestro país. ¿Por qué? Porque se siente amenazada con estos personajes por el simple hecho, como lo que dije anteriormente. Les pueden quitar los trabajos porque claro, ellos cobran a ellos le dan la mitad de lo que le pagan a un chileno y hacen lo mismo. Claro, tienen miedo por perder su trabajo, es muy entendible el miedo que ellos sienten en la clase media. Y pasamos a la clase baja, a la pobreza de este país, donde existe algo muy impresionante que me sorprendió mucho cuando leí en este texto. Eso se refiere a que aquí, por esta parte de la sociedad, los menos favorecidos se ven más enfáticos con estos personajes que son los inmigrantes. ¿Por qué? Porque por lo general los menos favorecidos, en este caso los pobres, vamos a referirnos con mucho respeto a los pobres, tienen más contacto, tienen más roce con estas personas que son los inmigrantes. ¿Por qué? Porque se ven en pasajes, se ven en las partes precarias donde duermen por su bajo salario, en este caso de los pobres y de los inmigrantes. Se ven en el día a día y en parte la sociedad chilena menos favorecida, que son los pobres, viven lo que los inmigrantes viven en cierta forma, por ejemplo en la forma económica, ya que no tienen lo mismo y los dos sienten el peso de no tener dinero para tener quizás una alimentación apta o tener donde dormir en una buena condición y no en condiciones precarias como lo hacen y se ve. ¿Qué es lo que sucede con los inmigrantes y la clase baja de este país? Entonces existe es algo más enfático lo que se ve en estas personas que son más humildes, lo ven ellos saben lo que viven los inmigrantes y pues claro, ellos lo reciben de forma existe una mejor aceptación por parte de esta clase. Eso es un dato que a mí me sorprendió mucho y pues bueno, no sé si se le podría decir orgulloso, pero sí, yo lo puedo decir así, estoy orgulloso de la clase menos favorecida, que son los que tienen más corazón en este caso. Bueno, ahora pasamos a lo siguiente, que aquí voy a hacer un alto y quiero hacer una relación, porque aquí si lo miramos desde otro punto de vista un poco más alejado, vemos que está todo completamente conectado. Está todo conectado, hay que solamente mirarlo desde otro punto de vista. Dice, ¿qué es la rivalidad mimética? ¿Qué es la rivalidad mimética? Y también dice, ¿cuáles son nuestros chivos expiatorios? Porque los inmigrantes son vulnerables y ellos generan ingresos a nuestro país. Bueno, voy a hacer una relación entre las primeras dos preguntas que hice, ¿qué es la rivalidad mimética y cuáles son nuestros chivos expiatorios? Primero que nada hay que entender qué es la rivalidad mimética y qué es un chivo expiatorio. El término chivos expiatorio yo lo vi en todo el texto, en general lo vi en todo el texto y no entendía qué es, así que yo tuve que investigar por fuera, vía internet, y ver qué era o qué significaba chivos expiatorios. Y tiene mucho que ver con lo que significa rivalidad mimética. Una rivalidad mimética voy a dar un ejemplo muy simple, es cuando una persona tiene algo contra otra persona. O están en desacuerdo, o existe una rivalidad, eso es, una rivalidad entre dos personas. En este caso, dos sociedades, en este caso, dos grupos de personas que se establecen en este país. Y los chivos expiatorios, ¿qué es un chivo expiatorio? Un chivo expiatorio es lamentable decirlo, pero es como un conejillo de indias. Es cuando
una persona, en este caso, voy a dar aquí, cuando dé el ejemplo, todos se van a conectar. Es cuando una persona culpa a otra por ciertas cosas que probablemente no hizo o no se hace, o tienen que tirar a alguien para darle esa mala imagen, o tiene que haber un culpable y lo lanzan a esta persona. Eso es un chivo expiatorio. Entonces vamos a ir aquí al ejemplo que va a conectar todo, que dice, este fue una declaración, esto fue una afirmación, mejor dicho, del actual presidente Sebastián Piñera. Dice, muchas de las bandas de delincuentes son extranjeros. El presidente, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio esa afirmación. ¿Existe una rivalidad mimética? Es obvio, existe una rivalidad mimética entre Sebastián Piñera y estos inmigrantes. Sí, la hay. ¿Y cuáles son nuestros chivos expiatorios? Aquí hay uno, y es muy claro, existe un chivo expiatorio aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en términos más específicos, dice la rivalidad mimética, que es propensión que genera desequilibrios individuales y sociales. Efectivamente es lo que es. Si un presidente, que obviamente la información, cada palabra que dice se masifica en todo el país, dice estas afirmaciones que los inmigrantes son los que traen la delincuencia o cosas así, obviamente va a haber una repercusión en los personajes que lo siguen a él, en sus seguidores en este caso. Va a haber un mismo pensamiento. Entonces ahí es cuando existe una rivalidad mimética entre dos poblaciones por culpa de una sola persona, que en este caso es Sebastián Piñera. Y claro, aquí lo que hace Sebastián Piñera es usar a los migrantes como chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque a ellos los culpa de lo que pasa realmente internamente en el país. Lo culpa de los robos, en este caso de la delincuencia. Por lo que no es así. Eso no es cierto. Entonces ahí es cuando todo se conecta y es muy lamentable que una persona que actualmente no es muy querida, se le podría decir, pero ocupe a estos personajes como chivos expiatorios. Es una persona que tiene estudios, es una persona que no me voy a referir a ella, pero es muy lamentable lo que ocurre. ¿Y por qué son vulnerables? Esto es muy sencillo. Si la persona leyó el texto y lo analiza, es muy sencillo. Hay una conclusión en general. Estos personajes son vulnerables porque lo voy a dar en ejemplo como en Chile. En Chile son vulnerables. ¿Por qué? Porque son minoría. Son muy minoría. Porque es obvio, son menos personas. Están, un ejemplo un poco infantil pero de fácil entendimiento, ellos están jugando un juego que no conocen porque están en el país y están jugando con cartas en otro idioma que no saben ellos hablar, o sea, no entienden nada, por eso son tan vulnerables. Están en un tablero que tiene el dueño con nombre y apellido, en este caso Chile. Puede hacer con los inmigrantes lo que ellos les plazca, en este caso la gente poderosa. ¿Por qué? Porque tienen el control de todo, tienen el conocimiento y el control que los inmigrantes no tienen. Por eso estos personajes lamentablemente son tan vulnerables en lugares como este y también en otros lugares, pero estoy dando el ejemplo nacional en este caso. Pasamos a un tema del mismo índole, pero un poco más interesante, un poco más amplio en este caso. Voy a ir diciendo la pregunta y luego voy a ir respondiendo para que no nos enredemos ni tampoco nos quedemos atrás con la información. Bueno, ¿cuáles son las medidas de Estados Unidos ante los inmigrantes, en este caso los mexicanos? Bueno, en Estados Unidos siempre ha existido una patrulla fronteriza que está bien equipada, que está bien. Siempre se le ha atribuido a ellos soporte económico para que se sostenga esa patrulla, y también existe algo llamado el grupo Border Patrol, que fue fundado, fundado por un personaje llamado Glenn Spencer. Este grupo fue favorecido después de que en las elecciones saliera ganador el candidato Donald Trump. Fue favorecido. Esas son las medidas que esas son las medidas que toma Estados Unidos, en este caso contra los mexicanos, que son estos individuos, son los inmigrantes. Estos personajes están equipados con armas,
AK-47, distintos tipos de nuevas tecnologías. Y eso, a eso se le atribuye, con eso se equipan, con eso tratan de frenar a los inmigrantes, frenar, entre comillas. Donde, donde Border Patrol hace distintas cosas como asesina, persigue a los inmigrantes hasta que se desbarranquen por un lecho, por alguna quebrada y mueran ahí. Existe una larga historia, un gran contraste con este grupo de personas. En general, este grupo de personas son fieles, se le podría decir fieles seguidores de Donald Trump, ya que cuando Donald Trump salió candidato, estos personajes estaban felices, celebraban. Y luego pasó que se le implementó más a Border Patrol, se le implementó mucho más. Bueno, también la siguiente pregunta dice, ¿se logrará el muro? Es algo raro, ya que este libro tiene que haber sido escrito cuando no estaba el muro, estaba en proceso de promesa, cuando Donald Trump dijo, yo voy a parar un muro de no sé cuántos metros si es necesario, aquí y allá. Claro, luego cambió su discurso y dijo que iba a colocar un muro probablemente de características muy similares a lo que dijo en el discurso anterior, pero era un muro ecológico, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues claro, se hizo, se concretó. Hoy en día existe ese muro, esa reja, donde dos personas se pueden abrazar entrelazando sus brazos, pero no pueden besarse. No puede existir amor entre esa reja, ya que no se lo permite. La reja efectivamente, eventualmente sí es ecológica, tiene con paneles solares y sí, como lo dije, sí se concreta el muro. En este caso, el fundador de este grupo armado que cuida la frontera, llamado Glenn Spencer, que ya lo nombré anteriormente, se burlaba de este muro por el hecho de que este personaje decía que con su método y con su grupo armado podía mantener a raya a estos inmigrantes, mantener a raya, pero obviamente sabemos, o nosotros las personas que leímos este texto nos damos cuenta que ven con otro sentido frenar a esos inmigrantes, ¿me entiendes? Con otro pensamiento que Donald Trump lo ve desde el punto de vamos a contenerlos, y en este caso este personaje trata de contenerlos pero de otra manera que no es la adecuada y no tiene que ser para nada. Estoy completamente en desacuerdo con este personaje. Y también existe una corrupción en Border Patrol. Sí, existe una clara corrupción. Por el hecho de que Border Patrol ha tenido muchas polémicas, muchas veces ha sido acusado por más de 20 asesinatos y cosas así. Y en ningún momento se le ha atribuido ninguna sanción o ninguno de los miembros de Border Patrol ha tenido que pagar con cárcel o algo así. Ninguno. Ya que este grupo está, se le podría decir, respaldado o está bajo el manto del gobierno de Donald Trump. Entonces se le podría decir que nadie nunca los ha tocado. Existen una serie de leyendas, de historias entre esa frontera, como la muy conocida historia que aún sigue repercutando y aún se sigue pidiendo justicia por el joven de tan solo 17 años llamado Antonio Rodríguez. Este personaje fue un joven de 17 años que fue muerto por producto baleado, si es que no mal recuerdo, por un personaje que es perteneciente a este grupo que es Border Patrol. Entonces nunca se le ha atribuido una sanción real a estos personajes, ya que están bajo el manto, como dije anteriormente, del gobierno. Entonces es clara la corrupción que existe ahí. Y por último, los estadounidenses odian a los mexicanos. Yo aquí tuve que hacer un análisis por fuera, ya que me costó un poco el entendimiento por parte de este librito en eso. Yo digo que sí, ya que, pero no por toda la sociedad, no voy a generalizar, ya que los mexicanos, es claro, muchos mexicanos han aportado mucho al país de Estados Unidos, sí, pero los estadounidenses, en especial los estadounidenses que son, ojo aquí, seguidores de Donald Trump, que son votantes, seguidores de Donald Trump, están de acuerdo con el pensamiento de Donald Trump, estos personajes son los que realmente odian a los mexicanos.
ya que este grupo de estadounidenses dice que los mexicanos son los violadores, los mexicanos son los narcotraficantes, etcétera, sin mirar todo lo que le ha aportado en cierta parte algunos mexicanos al país de Estados Unidos. A términos más generales, ¿qué es un refugiado? Bueno, un refugiado es una persona que no está en su país, está buscando asilo o está buscando refugio en otro país, ya que en su país natal, de donde proviene esta persona, pueden existir distintas cosas como guerra civil, lo persiguen a esta persona por temas étnicos o por temas religiosos, bueno, por distintos temas. Eso es un refugiado, persona que busca refugio en otro país porque en su país no es apto, no se le asegura su buena integridad física, ya que puede morir esta persona o puede ser asesinada. Ahora pasamos, relacionando eso con lo otro, vamos a interactuar con un mapa que yo hice una investigación y saqué esta conclusión, porque dice: ¿por qué países europeos y de Medio Oriente producen esta población, que es la no deseada, que son los refugiados? Pues claro, aquí, permiso, voy a pasar a tomar el mapa. Les voy a dar un ejemplo que leí en el texto que me dieron. Voy a leer, a este texto me refiero por si acaso, ¿no? Por si a este texto. Voy a darles un ejemplo que leí. Aquí una persona que es, aquí les presento el continente de África. Una persona de Guinea, que ahí se encuentra Guinea, este es el continente africano y ahí está Guinea. Una persona de Guinea, voy a dar un ejemplo, hay una guerra civil en Guinea. Y esta persona, claro, ve en peligro su integridad como persona y te dice: tengo miedo y me voy. Se va a un país como lo es Francia. En Francia pasa un tiempo, un corto o largo tiempo, en el que pasa por distintos procesos en el que al fin y al cabo lo devuelven a su país. Esta persona desesperada por miedo, porque lo encuentren o por ser asesinada en esta guerra civil, supuesta guerra civil, esta persona lo que hace es mirar por tierra o por mar hacia el continente europeo, que es el que se ve acá en plomo. ¿Se logra ver? Sí, sí es que se logra ver. Aquí está el continente africano, aquí está Guinea, y esta persona lo que hace es migrar por tierra o por mar al continente europeo, que se ve en plomo, que lo voy a mostrar aquí. Aquí les presento el continente europeo, y aquí está el continente africano, de donde migra esta persona. ¿Esta persona a dónde migra? Llegan por lo general a Italia, que lo tengo marcado, Austria, Hungría, Serbia, Macedonia y Grecia. Son uno de los países que más reciben o donde se han colocado más campamentos para estos refugiados. Entonces, eso es lo que pasa. Las personas es la primera tierra donde llegan después de haberse ido de su país que está en guerra, donde llegan a estos países que están en Europa. Bueno, esa es la investigación que yo hice por parte mía. Y eso es lo que quiero decir con lo que pasa, porque estas personas llegan a estos países, por eso, porque llegan al país donde luego de emigrar y dicen: vamos a un país que me ayude, que necesita, bueno, y en estos países se está implementando o se implementó y cada vez va mejorándose lo que es un buen refugio, ya que después se les voy a decir que detrás de eso hay un negocio muy turbio, se le podría decir con otras miradas. Ahora voy a referirme a lo que dije anteriormente. Voy a hacer un análisis completo de dos preguntas en conjunto. Que dice: ¿existe un negocio de mantención de los refugiados? Sí, obviamente, es claro. ¿Y Estados Unidos decide dónde deben comprar su comida? Sí. Eso tiene que ver con la pregunta anterior. Ahora se la voy a explicar. A los refugiados se les entregó una tarjeta de débito con exactos $50, donde estos refugiados solamente pueden usar esa tarjeta en dos supermercados, que son dos supermercados rivales que colocaron las mismas personas que le dieron la tarjeta. O sea, es un negocio, completo negocio. Y esas tarjetas solamente sirven en esos supermercados.
Y claro, colocan los supermercados, les dan la tarjeta y lo único que hacen es rotar el dinero. Al fin y al cabo, todo lo que hacen es pasar el dinero, pasa un tiempo, esperan que compren y al fin llega el dinero que ellos mismos entregaron hacia ellos. Es un negocio nada más. Y si lo miramos desde otro punto de vista, en forma ayuda a las personas, ya que les entrega la comida que ellos necesitan, se las brinda el supermercado. Y dice, el migrante sirve al movimiento económico bajo la mentira de la caridad. Eso es cierto, sí. Voy a leerles un fragmento que dijo Per Hégenes, disculpen, Hégenes, dice que es un presidente de una fundación. Dice, para mí no se trata de obtener beneficios o hacer trabajo humanitario, sino más bien obtener beneficios por un lado y al mismo tiempo generar desarrollo. O sea, estas personas lo que hacen en general es mirar como desde el lado de caridad, vamos a darle las tarjetas de crédito con $50 a cada una de las personas, de los refugiados, para que pueda comprar en el supermercado. Pero detrás de eso hay los analistas ven y detrás de eso hay un completo negocio que se camufla con la supuesta caridad de estas personas que son presidentes de fundaciones que intentan ayudar a estos refugiados, pero detrás de eso hay otras intenciones que son las de un simple negocio. Bueno, voy a seguir para ir finalizando. Primero que nada quiero pedir disculpas por el cambio de escenografía, de escenario, ya que tuve un pequeño gran problema en mi casa. Ok, seguimos. Voy a dar solución a la última mención que se le hace en la guía, en la que dice los refugiados o inmigrantes son conejillos de indias porque prueban con ellos los avances tecnológicos sin permiso y los hacen parecer asuntos humanitarios. Bueno, si lo miramos de una forma más globalizada, me refiero a este texto de aquí, si lo miramos de una forma más globalizada, efectivamente sucede eso. Ellos son usados como conejillos de indias en varios índoles, en varios ámbitos. Voy a darle uno que es rebuscado, por ejemplo el que ocurrió en Chile, con el discurso de Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque ellos son usados como conejillos de India, a ellos les damos la pantalla de la mala imagen de que ellos son los delincuentes, que ellos están en la delincuencia y esas cosas, cuando realmente no es así. Son solamente conejillos de India para camuflar cosas que nuestra población hace en general. También hacen con ellos prueban con ellos los avances tecnológicos. ¿Qué ocurrió en la frontera de México y Estados Unidos? Eso ocurrió en la frontera que supuestamente cuidaba a Estados Unidos. Probaron drones, detectores de movimiento, sin el permiso de ningún de los refugiados, en este caso de los migrantes, para nada, simplemente lo hacen. Y pues bueno, por eso en general estos migrantes o refugiados son usados a beneficio de otras personas y se aprovechan de su vulnerabilidad, lo que está completamente mal. Y como dice al final, dice, lo hacen para parecer asuntos humanitarios, disculpen, completamente mal. Por ejemplo, como dije anteriormente, este jefe o algo así que era de una empresa o algo así que ayudaba supuestamente ayudaba colocando 2 supermercados y dando tarjetas con $50 con el fin de ayudar con asuntos humanitarios a los refugiados. Pero detrás de eso hay una mano negra que hace todo esto pero con distintas intenciones. Así que así doy alusión a la última opinión sobre esos asuntos. Y antes de cerrar quiero dar un poquito mi opinión personal. El texto en general lo recomiendo completamente. Es un texto muy breve que lo puede uno leer en un ratito si se le dedica el tiempo necesario. Y bueno, yo tenía una idea clara, ya que este es un tema que ya se ha hablado mucho en el colegio y en distintas partes.
tenía una idea clara de lo que era un refugiado o un inmigrante, pero después de leer esto mi punto de vista cambia radicalmente, ya que no tenía idea de la utilización que le hacen las personas poderosas, en este caso, o gobiernos sobre estos inmigrantes. Es completamente una pena, completamente completamente malo. Espero que esto algún día cambie. Sé que no va a ser un cambio drástico de un día para otro, pero con el pasar del tiempo espero que estas personas salgan del poder que tienen, ya que estas personas influyen tanto, en este caso los presidentes, que son los que tanto hacen las que tanto influyen en la sociedad. Entonces, cuando salgan en cargo, espero que lleguen nuevos presidentes y que tengan otro punto de vista y cambien toda la perspectiva de estos inmigrantes y refugiados. Como lo son Donald Trump, presidente Piñera. Ven, existe una clara conexión en contra de los inmigrantes y refugiados en los distintos y en distintos países. Estamos muy, muy lejos. Yo estoy diciendo Estados Unidos de América del Norte con Chile de América del Sur, o sea, países muy lejanos y ocurre algo similar, ¿me entienden? Entonces, bueno, esa es mi opinión personal sobre el tema. Ya habiendo dicho eso, doy primero que nada disculpas por el tiempo del video. Es muy, muy largo. Disculpe por eso. Y muchas gracias por su tiempo y por su atención si es que se quedó hasta el final del video. Y perdón por la escenografía. En serio, muy, muy, perdón. Chao, muchas gracias.